Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy les vengo a hablar de una película argentina hecha en el 2004 que se llama El Abrazo Partido. El Abrazo Partido, como les dije, es una película argentina hecha en el 2004 por el director nacido en Buenos Aires, Daniel Burman, que la hizo en sus 31 años, ahora tiene 45 años, y que la protagonizan Daniel Hendler, actor uruguayo, con Adriana Eisenberg y Jorge Delía. Estos son los tres actores principales, pero tiene muchísimos personajes, cosa de la que ya hablaremos más adelante. El argumento, que voy a intentar resumirlo brevemente, trata de este joven protagonista, Ariel, que es Daniel Hendler, que es un joven judío que no tiene padre. Es decir, su padre es una figura extraña que se fue cuando él era un bebé, tiene un hermano mayor y vive con su madre y con él trabajan en una galería en buen centro de Buenos Aires, y él tiene con mucha intriga por quién es su padre, quién es ese personaje que su mamá no le habla mucho de él, que las personas solamente cuentan historias mínimas como si él fuera un mito, y él intenta como recomponer ese rompecabezas de su vida y de su pasado, de un padre que supuestamente se fue a la guerra en Israel y que, como vemos más adelante en la película, vuelve, y cómo esto cambia la vida de Ariel, que es un joven que está lleno de preguntas, que quiere encontrar esas respuestas. Para hablar de esta película, entonces, vamos a mirar varios aspectos, entre los que está el tema fotográfico, el tema de montaje, el tema de sonido, y además vamos a hacer relación a un texto del autor Pierre Sorlin, un francés, que se llama Imágenes en Sociedades, en el que él hace un análisis del cine, sobre todo el cine clásico, y cuáles son algunas de sus características. Entonces comencemos por esta parte. Mencionaré brevemente tres aspectos que menciona Sorlin en su texto. El primero es el asunto de la causa-efecto, que es común en el cine clásico. Para empezar, yo quiero decir que esta película me parece que mayormente es clásica. Obviamente después se han generado unas variaciones, pronto no aparece este hombre Wasp que propone el cine clásico, son una comunidad judía en Buenos Aires, como se dijo, pero la forma de narrar, la forma de hilar el argumento, los elementos fotográficos, sonoros, la música, en general cumplen con las características de lo que se podría definir como clasicismo en el cine. Entonces, como quería decir, el punto de la causa y efecto es importante, porque esa es básicamente una película de causas extraviadas. Es decir, Ariel, el personaje, solamente conoce los efectos de su vida de unas causas que desconoce, es decir, por qué se fue su padre, por qué él vive solo con su madre. Entonces, la búsqueda de las causas para Ariel será importante. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con dos temas que para mí van muy de la mano, y es la teoría del espejo que él menciona y a la par los temas indígenas. Temas indígenas se refiere en el texto a esas coyunturas muy específicas de las culturas de los países europeos, pero me parece que es aplicable en este caso porque estamos hablando de una comunidad judía en Buenos Aires, o sea, es una comunidad muy específica que se retrata muy bien en la película. Entonces, esto hace alusión a una temática indígena que, si bien no es de ese clasicismo europeo, sí puntualiza en unas personas pues como con unas características muy especiales. Y a la vez, pues la teoría del espejo refleja esta comunidad, hace referencia a lo que ésta vive, y la historia de Ariel podría ser perfectamente la historia de cualquier otro joven judío en Latinoamérica y en Argentina. Finalmente, Sorlin propone tres tipos de imágenes, de los cuales yo voy a resaltar uno y que me va a servir para enlazarlo con el segundo tema, que será el universo sonoro, y es la palabra, la imagen de la palabra. Esta película es absolutamente verbal y la palabra es tal vez su imagen más importante, es decir, lo visual es un elemento, claro, muy relevante, pero la palabra es la que hila y la que va tejiendo el argumento. Los diálogos son muy poderosos y son los que finalmente le dan como ese peso a la narración. Y esto, como les decía, tiene una relación con el tema del universo sonoro. Esta película tiene una característica vococéntrica y verbocéntrica, sobre todo por esta última parte. Las voces y la palabra, como bien decía, son la característica más importante de la construcción del argumento. Para ejemplificar un poco esta relación de la imagen, de la palabra como imagen, y del verbo y vococentrismo, veamos una escena que está en el capítulo El acuerdo con Al-Fadi. Pasa de un verbocentrismo, es decir, que es un discurso en el que prima la palabra, a un vococentrismo en el que todos hablan, no se entiende muy bien lo que dicen, pero la voz es relevante, y se para cuando el rabino pide la palabra. Veamos esto. Sí, sí, comisión, capital y la donación al fondo del aire. En ese caso estoy completamente de acuerdo. Estoy de acuerdo también. Josep,
Sí. 아무런 걱정하지 마. 내가 라삐님 대신에 이 풍수지리와 기에 대한 스승님 Si 한 no 분 viene 모시고 con la 테니까 piba no se le 걱정 마. entiende un cara. 진짜로. Está bien eso. Está bien. Ramón, a prepararse que empezamos a entrarnos directamente hoy ya. Oye, encargate del vestuario, algo vistoso, un algodón lindo. Vamos a transpirar. Ocupate del asunto este de las pecheras con... Tipo la de carroza de fuego, ¿sí? Que tiene carroza de fuego. Puedo dar una mano con el tipo carroza de fuego y corre la Rabino quiere hablar. Para continuar entonces con algunos elementos del universo sonoro, es importante mencionar que la voz over es muy importante. Es decir, sucede constantemente que se muestre a un personaje, sobre todo a Ariel, el protagonista, mientras está hablando otra persona que no sale dentro del encuadre. Esto es porque, como decíamos, Ariel como protagonista es realmente quien importa sus búsquedas y sus preguntas. Entonces cuando otras personas están hablando, la cámara decide quedarse en Ariel para ver sus reacciones, que finalmente son más importantes que lo que esté diciendo otra persona. A su vez, con el universo sonoro, que como se dijo, pues son muchas más cosas que la música, pero la música también juega un papel aquí. Y la música casi siempre también cumple con la característica del clasicismo, que es una música empática. Eso es lo primero. Solamente hay una excepción que ya la mencionaré, pero también es importante que funciona como factor de contexto. Es decir, la música no es una música cualquiera, sino que es pensada por la comunidad judía a la que se habla. Entonces una música que tiene esa tendencia judía y que es muy claro en la película. Y esto es un aspecto muy cuidado. Se podrían haber puesto por la intensidad del argumento, digamos, canciones que fueran más clásicas o que fueran de Estados Unidos, americanas o bueno, en fin. Pero se usa música judía, porque eso ayuda a que uno se haga la idea de todo ese universo, de esa comunidad que vive en Buenos Aires. Pero a la par con la música está el tema del silencio. La música y el silencio son importantes en el universo sonoro, y el silencio también es un elemento del universo sonoro, es decir, la ausencia de sonido. El silencio es importante en el argumento porque enfatiza la soledad que tiene Ariel en muchos momentos. Entonces, si estuviera todo el tiempo con música, tal vez el espectador estaría más distraído y se irían así los acontecimientos, pero hay momentos en que hay silencio y se nota esa soledad en la que está Ariel y, digamos, en su armar del pasado. Entonces, en términos generales, según las características de Gorkman, la música se maneja como un aspecto clásico. La excepción que les había comentado es la escena que vamos a ver a continuación. El momento tal vez en el que la música no opera como un factor empático, por lo menos para Ariel y para lo que está viviendo Ariel, se nota que él está mal, que él está muy desorientado y ellos, por el contrario, están felices y están bailando. Entonces la podríamos considerar como anempática para Ariel, pero para los personajes que están llevando a cabo el baile sí es empática. Veamos esta escena. Bueno, y hay otros elementos para mencionar del universo sonoro con los que podríamos cerrar esta parte, que son el Mickey Mousing, es decir, la música acompaña con la intensidad de muchas escenas. Esto se muestra mucho cuando Ariel está corriendo por la ciudad y la música crece con él, con esa desesperación de él, igual en la carrera al final con su padre. Y también el asunto de los planos sonoros es importante, porque como él está en la galería, o sea, rodeado de personas constantemente, y cuando está en la ciudad, se notan mucho estos planos y también juegan como en contraparte del silencio, de que, o cuando el silencio es para mostrar la soledad de Ariel, los planos sonoros también muestran que Ariel está en un constante ajetreo. Entonces no le da como mucha tregua a este personaje. Y finalmente el sonido, tanto la música como la voz sirve para conectar algunos planos. Es decir, hay voces o sonidos que empiezan antes de que termine el anterior plano y ya siguen cuando se hace el cambio de plano. Esto sirve pues como para conectar los planos. Y hay un tema puntual del vestuario que no es muy importante en cuanto a la narración, pero sí aporta algunos elementos. El vestuario podría ser considerado como realista actual, es decir, está adaptado a las realidades de esa comunidad, tanto un joven cualquiera como cuando tienen que mostrar alguna vestimenta judía, principalmente asuntos de contexto, es decir, por ejemplo, la clase socioeconómica de las personas, que en general todos conviven con una gran clase media, y pues la época del año, que es invierno, que se les muestra con chaquetas,
con bufandas cuando salen a la ciudad. Bueno, ahora vamos con el tema del montaje. Es importante recalcar que es diferente a la de edición. El montaje es esta organización de planos y selección y combinación. Entonces, para enfatizar las características que Griffith le otorga al montaje clásico, yo comparto la idea de que esta película tiene en su mayoría un montaje clásico. Es decir, tiene una causa que a partir del montaje tiene una reacción en el espectador y así es como se pretende. Pero también se muestran, aparte de esto, dos tipos de montaje que suceden constantemente en la película y que sobre todo se dan por las características de la cámara que se mencionará más adelante en el tema de la fotografía. El primero es el montaje en el plano, es decir, a veces no hay que hacer un corte o otro plano para mostrar algo porque se muestra dentro del mismo. Otros dos elementos que se podrían hablar desde el tema del montaje son las transiciones y las elipsis, que se podrían relacionar muy bien en esta película. Las transiciones se dan mayormente por corte, son cortes muy continuados que permiten que después se den elipsis temporales. También suceden algunas transiciones en algunas ocasiones por barrido, pero no es muy frecuente. Lo más frecuente es que se den transiciones por corte. Veamos entonces un pedazo de una escena que nos servirá para ejemplificar el tema de los cortes como transición y que a la vez esos cortes sirven como una elipsis temporal. ¿A usted causa gracia ser polaco? No, no, para nada. ¿Por qué? Una foto aquí rara. Foto rara que puso. No, porque sacan 4 fotos, digamos, la cuarta se ve que me reí. ¿Por qué emigró su familia de Polonia? ¿Por qué quiere usted estar polaco? Bueno, no, lo de mi familia se lo debo. Y lo de por qué yo quiero estar polaco, eso sí se lo puedo responder con claridad. A mí me gusta mucho el arte en general y también en particular el arte polaco. Ahí va. Permiso. Lech Walesa. Lech Wałęsa. Me gusta mucho Roman Polanski. Bach. Roman Polanski. Polanski, que es el que tuvo el lío con una chica. Bueno, yo no lo juzgo, pero... Copérnico, que no es artista, pero también... Bueno, no es artista tampoco su santidad Juan Pablo II y tengo gran respeto por él. Y otro tipo de montaje que se da en la película que lo servirá para conectar con el tema de fotografía es el plano secuencia. Ya se mencionará puntualmente por qué se da este plano secuencia, como decía, un poco por el manejo de la cámara, pero veamos esta escena que nos servirá perfectamente para ver el plano secuencia y conectarlo con el tema de la fotografía y el manejo de la cámara. Veámoslo. Los Saligani son una familia de italianos que arreglan radios. Como son muchos, tienen el local más grande. Que este no es el ámbito para nene. Bueno, está bien, papá, ¿qué querés? Se puede meter un transistor en la boca y después queda arregla. Puede parecer que son violentos porque siempre gritan, pero es una forma de relacionarse. Hace poco ampliaron la empresa, alquilaron otro local y Malu, la mujer Saligani, puso una peluquería. Te dice, espera, lo que pasa es que tengo que calentar el agua ya. Y ahora me doy cuenta que me olvidé el mate, ¿puede ser? Los Kim no entraron en la galería de los coreanos de al lado y terminaron en esta. No se sabe bien el parentesco que los une, pero en todo caso es un misterio sin importancia. Él habla solamente coreano, pero ella le hace de traductora. Venden Feng Shui. Bueno, entrando propiamente entonces al tema de fotografía, después de haber visto esta escena, y vemos que hay una cámara que cual documental lo sigue a él, sigue a las personas a las que él menciona, toda la película es así. Entonces, en este punto se aleja un poco de lo clásico. Esta cámara es una cámara inestable, es una cámara que a veces no cumple con la característica de cámara invisible y que no tiene ningún tapujo en mostrar que hay un ser humano que la está cargando y que está haciendo esos movimientos. Entonces, esto se aleja del clasicismo, pero esto será muy importante no solamente para los aspectos técnicos, sino también para un aspecto narrativo, y es que esa inestabilidad que muestra la cámara es también la inestabilidad que está sintiendo Ariel todo el tiempo, y eso permite que el espectador sienta que es un asistente más a eso que se está desarrollando. Como decía, se acerca mucho como al manejo documental de la cámara, porque cuando el actor menciona algo, la cámara va, busca como las cosas como si fuera una persona más que está mirando allí. Por ende, entonces, el movimiento de la panorámica es muy importante. Como decía, ese camarógrafo que está constantemente moviendo la cámara y está buscando lo que quiere que el espectador vea, que es lo más importante. Pero además, y como se entenderá, pues por ese tipo de cámara sucede mucho el reencuadre. Constantemente se está cambiando el encuadre y la cámara tiene que reencuadrar
lo que está pretendiendo mostrar. Adicional a esto, entonces, el tema del enfoque es fundamental, porque si la cámara se estuviera moviendo todo el tiempo y el enfoque no aportara a enfatizar lo que quiere mostrar, tal vez el espectador se sentiría muy perdido. Entonces, el tema del enfoque selectivo, en el que el enfoque selecciona muy precisamente lo que quiere mostrar, además del movimiento, sirve para que el espectador se oriente y se vaya guiando en ese movimiento que a veces es tan vertiginoso de la cámara. Y finalmente se generan barridos por el mismo movimiento natural de ese tipo de cámara. El director Daniel Burman habla sobre este aspecto específicamente de la cámara. Dice que los actores no estaban supeditados a la cámara, sino al revés. Eso es muy importante porque pues invierten esos roles en que los actores tienen que estar supeditados a lo que sucede en la cámara, sino que los actores tenían esa libertad de moverse. Veamos el apartado en el que el director Daniel Burman habla sobre esto. Yo quería en la película una cámara que esté absolutamente subordinada a la palabra, al diálogo, a los actores. No quería una puesta en escena que limite a los actores y que le diga lo que podían hacer y lo que no podían hacer. La cámara seguía, podía llegar antes, podía llegar después, pero yo no quería una puesta en escena que encapsule a los actores. Siempre estaba como la cámara a punto de colocarse en el hombro de Ramiro y de empezar a filmar, entonces era un poquito vertiginoso el ritmo de rodaje. Entonces, para cerrar este tema de la cámara, es importante recalcar que ese tipo de inestabilidad, ese tipo de manejo de la cámara aporta narrativamente en el sentido de la cotidianidad que maneja constantemente la película, tanto en sus escenarios como en sus diálogos, en las situaciones que plantea, y por eso el trabajo actoral es muy importante, por lo que se acaba de mencionar. Vamos con algunos elementos finales del asunto fotográfico. La temperatura del color, primero, también juega un papel narrativo. Se ve en las casas y en la galería una temperatura cálida, como queriendo reflejar que esos son los territorios seguros de Ariel, en donde él se siente bien, donde se siente cómodo, pero se muestra un contraste muy fuerte en la ciudad cuando él sale y las calles son más frías, como mostrando que es un territorio inhóspito para él, en el que él no se siente tan cómodo y en el que en muchas ocasiones lo muestran como con ese vértigo, moviéndose rápido, incluso corriendo. Y también hay algunos aspectos puntuales del color, como por ejemplo en la escena de Ramón versus el peruano hay una primacía del color rojo, así también como en las casas el color crema. Bueno, y hablando un poco del tema de los planos y enfatizando en lo de los encuadres, es común que los personajes de esta película se muestren como unos personajes muy aislados, es decir, hay un lugar y un espacio en el que ellos tienen que convivir, pero cada uno está como muy en sus vidas por aparte. Los planos aportan mucho a esta idea, porque casi siempre son primeros planos y planos medios de los personajes. Los muestran muy aislados, muy ensimismados, y esto se refuerza con el tema de los sobreencuadres, que suceden constantemente y aíslan, muestran a los personajes como si estuvieran en una cajita por aparte, pese a que están conviviendo en un mismo espacio. Pero hay un cambio muy importante de las dinámicas de los planos y los encuadres, y es con la llegada de Elías, del padre de Ariel. Elías es un personaje que viene a cambiar todas las dinámicas que ellos tenían dentro de la galería, porque ya los propone relacionarse de una manera diferente. Y a partir de la llegada de Elías se muestran planos más amplios de los que estaban anteriormente. Se muestran ya unos planos generales, incluso planos de conjunto, y los sobreencuadres desaparecen en gran medida. Eso juega un papel de doble filo, porque antes, cuando Ariel encontraba seguridad en esos planos en donde sentía que llenaba el encuadre, ahora con la llegada de Elías, estos planos grandes enfatizan mucho en esa soledad de Ariel, que ya no llena el encuadre, que se muestra solo por los corredores, solo por la ciudad. Bueno, estos son algunos de los elementos que podemos ver en la película El abrazo partido. Es una gran película que les recomiendo mucho que vean.